Buenos días, tengan cada uno de ustedes, estudiantes. Estamos una nueva semana más en nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Nuestro código es FG 056. Estamos en la semana correspondiente a la número 13 y nuestro tema a tratar en esta oportunidad es acerca del crédito público. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Palencia, soy abogada y notaria. Y ya estamos en fecha 9 de mayo del año 2021. Empezaremos nuestra clase el día de hoy con lo que es el objeto de la clase. Y el objetivo de la clase es que el estudiante tenga conocimiento y comprenda la importancia acerca del crédito público, la cual se desarrolla con la finalidad de dar cumplimiento a todos aquellos fines del Estado de Guatemala. Hablemos de lo que es la definición del crédito público. Nos indica que es un sistema de crédito público que regula las operaciones relativas a la captación y administración de recursos financieros obtenidos por la vía del endeudamiento público interno o externo, contemplados en el presupuesto general de la nación y destinados al financiamiento de inversiones o de gastos en el sector público. Es decir, que vamos a cubrir ciertos desequilibrios financieros temporales que se presentan en el ejercicio fiscal o a entender casos de emergencia. Entonces, vamos a ver en esta definición que el crédito público nos indica que es un endeudamiento que tiene el Estado, ya sea de manera interna o externa, pero que esto nos indica está contemplado dentro del presupuesto de ingresos y egresos del Estado, es decir, que lo contempla la ley orgánica del presupuesto y su reglamento. ¿Y cuál es el fin, verdad? ¿O para qué lo utilizan? Para realizar inversiones o gastos. Y también hay veces que lo utiliza para aquellos desequilibrios financieros temporales y así poder atender lo que son las emergencias. Por ejemplo, el endeudamiento que ha tenido últimamente por lo de la pandemia, o sea, lo del COVID-19. Continuemos. También nos indica que el crédito público es el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que regulan la celebración, ejecución y administración de las operaciones de endeudamiento que realiza el Estado con el objeto de captar medios de financiamiento. Y esto pues lo encontramos regulado en el artículo 60 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Si tienes a la mano la Ley Orgánica del Presupuesto para poder verificar, ahí nos indica y empieza su epígrafe dice el sistema de crédito público, que es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Hablemos de los objetivos del crédito público. El crédito público tiene su primer objetivo, es cubrir las necesidades del financiamiento del presupuesto nacional y la inversión pública. También tiene como objetivo, dice, administrar adecuadamente la deuda contraída
mediante el cumplimiento oportuno de las condiciones y obligaciones adquiridas. Es decir, que el Estado va a adquirir ese compromiso, se va a endeudar, pero va a tener que saber administrar y saber que cumplir esas condiciones y esas obligaciones que ha contraído, ¿sí? O ha adquirido para poder pagar ese préstamo o ese endeudamiento. Hablemos de los recursos provenientes del crédito público. ¿Para qué se destinan? Número uno, se destina para inversiones de beneficio social y de infraestructura. Dos, casos de evidencia nacional, los cuales nos indican que deben de ser aprobados con las 2/3 partes favorables, los que integran el Congreso de la República de Guatemala. 3. La reorganización del Estado cuando así se requiera. Y número 4, los pasivos, incluyendo los intereses respectivos. Y esto pues lo encontramos regulado en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto, en el cual pues su epígrafe dice el ámbito legal del crédito público, o sea, todo lo que va a abarcar el crédito público. Vamos a leer en su primer párrafo, si tienes a la mano la Ley Orgánica del Presupuesto. Dice en el artículo 61, el crédito público se rige por las disposiciones contenidas por la Constitución Política de la República de Guatemala. La de esta ley, las normas reglamentarias y las demás disposiciones legales que autoricen operaciones específicas. Y aquí pues nos indica, si nos vamos al inciso A, dice inversiones productivas de beneficio social e infraestructura. Entonces, aquí sería la primera que hemos mencionado, está en el artículo 1 y aquí se encuentra en el inciso A. Y también nos indica que este ámbito legal del crédito público, pues son casos también de evidente necesidad nacional, los cuales pues dice que deben de ser aprobados, ¿verdad?, por el voto favorable de las 2/3 partes, el cual está en el inciso número 2. Y también el 3 pues nos habla, ahí mismo en el inciso A, lo encontramos que es la reorganización del Estado, ¿sí?, cuando así se requiera. Y la número 4, que son los pasivos, incluyendo los intereses respectivos. Entonces, estos recursos provenientes del crédito público que se destinan están fundamentados en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto, inciso número A. Hablemos de lo que es el sistema del crédito público en Guatemala. Es el conjunto de principios, normas, organismos, recursos y procedimientos que intervienen en las operaciones que realiza el Estado. En Guatemala se creó una entidad dentro del Ministerio de Finanzas Públicas, la cual es que se encarga específicamente de las operaciones concernientes a las actividades de esta naturaleza, el cual pues funge como interventor de dicho sistema, de acuerdo a la establecido a la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento. Y este pues lo encontramos regulado en el artículo 60 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Y ahí exactamente dice el sistema de crédito público.
Si lo tienes a la mano, te lo agradeceré para que tú puedas confirmar lo que te estoy diciendo aquí en clase. Dice, el sistema de crédito público es un sistema de crédito el cual constituye el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que regulan la celebración, ejecución, administración de operaciones de endeudamiento que realiza el Estado. Y él dice, con el objeto de captar medios de financiamiento. Entonces, este es el sistema de crédito público en Guatemala, fundamentado en el artículo 60 de la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento. Hablemos de las entidades que se relacionan con el crédito público en Guatemala. Son 7 entidades, las cuales vamos a conocer a continuación y vamos a dar cada una su definición. Dice que está la Dirección de Crédito Público, 2, la Dirección Técnica del Presupuesto, 3, la Dirección de Contabilidad del Estado, 4, la Tesorería Nacional, 5, la Contraloría General de Cuentas, 6, entidades descentralizadas y autónomas, y 7, está también lo que es el Banco de Guatemala. Vamos a estudiar cada una de ellas y también pues nos vamos a ir analizando. Sí, tenemos, dice, la primera que es la Dirección del Crédito Público. Entonces vamos a estudiarlo. La Dirección del Crédito Público nos indica que dentro de sus actividades se encuentra la gestión, negociación, contratación y administración de préstamos externos. En este último, pues se incluye el registro de ingresos de los recursos, así como el gasto que corresponde al pago del servicio de la deuda pública. ¿Qué vamos a decir de esto? Pues con esto se da inicio al proceso de pago de todas aquellas obligaciones financieras, dándole continuidad hasta el momento en que se aplica el pago a favor del acreedor. Por otra parte, también podemos decir que proporciona a la Dirección Técnica del Presupuesto la programación prevista para el pago del servicio de la deuda pública externa, con el fin de que ésta sea incorporada pues, al presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. La aprobación de dicha programación es autorizada únicamente por el Congreso de la República de Guatemala. Entonces, esto es la Dirección del Crédito Público. Tenemos nuestra siguiente entidad que se relaciona con el crédito público en Guatemala y es la Dirección Técnica del Presupuesto. Y esta es la que se encarga de consolidar el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, el cual está basada en los requerimientos de las entidades de la Administración Central, de acuerdo a la disponibilidad financiera del Estado. Que dentro de esta podemos decir que dentro de esta Dirección Técnica del Presupuesto, pues se establecen los espacios necesarios que se prevén para poder utilizar así lo que es el periodo fiscal. Esta es la Dirección Técnica del Presupuesto.
Continuemos. Y es el paso para hablar ahora acerca de la Dirección de Contabilidad del Estado, el cual también es una entidad que se relaciona con el crédito público en Guatemala. Y esa pues nos indica que es la que se encarga de elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de las normas y políticas establecidas para la contabilidad de los registros, tanto de los ingresos como de los gastos que están a cargo de la Administración Central, como las entidades descentralizadas y autónomas. El fin de la Dirección de Contabilidad del Estado dice que es el dar cumplimiento, ¿verdad?, a lo establecido, a la normativa sobre lo que es la contabilidad del Estado y así pues poder facilitar el control sobre los registros contables, así como dar cumplimiento también de la centralización de información financiera del gobierno. Para esto, pues, se creó dentro del Sistema Integrado de Administración Financiera el Sistema de Contabilidad Integrada. Esto fue creado en 1988. Por medio de este sistema, las entidades de gobierno y las entidades descentralizadas y autónomas están obligadas a registrar operaciones de ingresos y egresos de recursos, tanto internos como así también externos. Esta ha sido la Dirección de Contabilidad concerniente también a una de las entidades que se relacionan con el crédito público en Guatemala. Hablemos ahora de estas dos entidades, la entidad de la Tesorería Nacional, así como también de la Contraloría General de Cuentas. La Tesorería Nacional es la que se encarga de la administración de las cuentas del Estado y vela por la disponibilidad y liquidez de las cuentas del Tesoro Nacional. ¿Cuál es el fin de esta entidad de la Tesorería Nacional? Su fin es garantizar el cumplimiento del pago de las operaciones financieras, las cuales se deben de realizar con recursos del Estado, entre otros, para poder efectuar el pago del servicio de la deuda pública, es decir, lo que es el pago. Esto es pues, la Tesorería Nacional, que es otra entidad que se relaciona con el crédito público. También tenemos a continuación lo que es la Contraloría General de Cuentas. Y esta pues es la que se encarga de fiscalizar todas las actividades del Estado, lo cual lo hace de manera anual y esto pues va a revisar toda la documentación que ha sido utilizada para los pagos efectuados. Esta entidad tiene su propio fundamento. Número 1, vamos a establecerlo en la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 232. Pero recordemos que también cuenta con su propia ley orgánica y es la de la Contraloría General de Cuentas. Pero vamos a fundamentarnos en esta oportunidad acerca de lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Si tienes tu Constitución, vamos a ir al artículo 232. Entonces, dice de la siguiente manera.
La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como también de cualquier persona que reciba los fondos del Estado o que haga colectas públicas. Vamos en el segundo párrafo del artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y en el cual pues me indica: también están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que por delegación del Estado invierta o administra fondos públicos. Su organización, funcionamiento y atribuciones serán determinadas por la ley. ¿Qué ley? La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Aquí pues me habla la Constitución. También tenemos lo que es la elección del Contralor General de Cuentas. También nos habla acerca de los requisitos de cómo llegar a ser el Contralor General de Cuentas, el cual pues dice que debe de ser mayor de 40 años, guatemalteco, un contador público y auditor y de reconocida honorabilidad y prestigio profesional, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y no tener juicios pendientes en materia de cuentas, y hacer el ejercicio de su profesión por lo menos 10 años. Y también pues encontramos las facultades del Contralor. Estas, recordemos que aquí está una parte, pero en la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, pues encontraremos muchas más facultades que tiene el Contralor. Entonces, esta es otra entidad fundamental que se relaciona con lo que es el crédito público. Estudiaremos ahora nuestras siguientes entidades. Aquí está. Estudiaremos ahora lo que es las entidades descentralizadas y autónomas, las cuales pues también son parte que se relacionan con el crédito público. Dice: la entidad descentralizada y autónoma son instituciones que actúan por delegación del Estado. Su creación se basa en la Constitución Política de la República de Guatemala, es decir, que van amparadas por la Constitución Política de la República de Guatemala. Tienen su fundamento, ¿sí? Y esta pues lo vamos a ver y nos vamos a ir siempre a la Constitución, y esta se basa en el artículo 124. Si tienes por favor a la mano ahí tu Constitución, ahora vamos a irnos siempre al artículo 124, segundo párrafo, ¿sí? Porque nuestro epígrafe ahí dice enajenación de los bienes nacionales, pero en el segundo párrafo de este artículo dice: las entidades descentralizadas o autónomas se regirán por lo que disponen sus leyes y reglamentos. Entonces, me dirás aquí cuáles son estas o ejemplos. Y está, por ejemplo, la Superintendencia de Administración Tributaria, sea la SAT. Es una entidad descentralizada y autónoma y se rige por sus propias leyes y reglamentos.
¿sí? Entonces, por eso es de que la Constitución dice, se basa en sus propias leyes y reglamentos. Y las actas tienen sus propias leyes. Así también tenemos como ejemplo lo que es el Ministerio de Finanzas Públicas, el cual también tiene sus propias leyes. También contamos con lo que es la Corporación Financiera Nacional, sea COFINSA, y también podemos dar el ejemplo acerca de la empresa municipal de agua, entre otras, etc. Y pues, por último, también tenemos lo que es nuestra entidad del Banco de Guatemala. Y recordemos que esta pues también está basada en la Constitución Política de la República de Guatemala, aunque también cuenta con su propia ley orgánica. Entonces vamos a estudiar ahora la entidad que se relaciona con el crédito público de Guatemala, pero estudiaremos lo que es el Banco de Guatemala. Dice que en dicho banco pues se encuentran aperturadas las cuentas del Estado que administra en el sector del Tesoro Nacional. Y esta la encontramos fundamentada en el artículo 132. Realmente pues no vamos a entrar mucho en detalle con esta entidad porque la vamos a estudiar más adelante. Si puedes tener a tu mano también en las siguientes clases la ley orgánica del Banco de Guatemala, te lo agradeceré, ya que aparece en la guía dosificada como una de las clases. Entonces, vamos a ver en nuestro artículo 132 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Dice en su segundo párrafo, dice las actividades monetarias, bancarias y financieras estarán organizadas bajo el sistema de banca central, el cual ejerce vigilancia sobre todo lo relativo a la circulación de dinero y a la deuda pública. Dirigida este sistema la Junta Monetaria de la que desprende el Banco de Guatemala. Entidad autónoma, aquí es lo importante, porque aquí viene y dice, miren, el Banco de Guatemala es autónomo, dice. El Banco de Guatemala, entidad autónoma con propio patrimonio que se regirá por su propia ley orgánica y la ley monetaria. Entonces, podemos ver aquí en la Constitución Política de la República de Guatemala que está fundamentado lo que es el banco, ¿verdad? Y pues también nos indica que este Banco de Guatemala tiene su propia ley orgánica y por eso se va a regir por esta propia ley. Recordemos que el Banco de Guatemala es como otro banco, sí, en el cual tú puedes venir, depositar, también puedes, cuenta con tarjetas de crédito, de débito, etcétera, ¿sí? Entonces, solo que hay ciertas características que no pueden hacer otros bancos, que este banco pues sí lo puede hacer. Entonces, solo estas las estudiaremos más adelante, ¿sí? Recuerda tener a tu mano las próximas clases la ley orgánica del Banco de Guatemala. Continuemos y ahora vamos a estudiar cuáles son los propósitos fundamentales del crédito público. Son 4 propósitos y dentro de ellos podemos decir que el número 1 es contratar selectivamente para objetivos prioritarios. 2. Administrar adecuadamente la deuda contratada. 3.
prever la evolución del endeudamiento y número 4, pues va a establecer ciertos lineamientos de política. Es decir, que estos propósitos fundamentales, pues, se va a endeudar porque van a surgir cosas prioritarias, pero dice que también los van a tener que saber administrar adecuadamente, ¿sí? Y van a prever cómo ir pagando ese endeudamiento que han contraído, ya sea de manera interna o externa. Y dice que van a haber ciertos lineamientos de política. O sea que a la hora de que venga el Estado y ejerza una deuda, ya sea de manera interna o externa, van a haber ciertos lineamientos que se les van a establecer y el cual pues vamos a ver más adelante. Entonces, estos son los propósitos fundamentales del crédito público. Sería contratar, administrar, prever y ser los lineamientos. Hablemos ahora acerca de lo que es las etapas del proceso del crédito público. Dentro de estas etapas o procesos, pues se encuentran, son 4 etapas. Está la etapa de autorización, está también la etapa de negociación o emisión. 3, la etapa de contratación o colocación. Y 4, tenemos también lo que es la etapa de administración y control. Estas son nuestras 4 etapas del proceso del crédito público, el cual las estudiaremos en nuestra clase. Hablemos acerca de lo que es la etapa del proceso de crédito público con respecto a lo que es la autorización. Dice que esa pues implica definir los roles del poder ejecutivo y legislativo en temas tales como la fijación de los límites del endeudamiento y también así lo que es la prioridad de las operaciones, las normas legales vigentes de cada país. Define el grado de participación del poder legislativo en este tema. Es decir, Guatemala cuenta con sus propias leyes vigentes que van a definir pues el grado de participación en cuanto a la autorización del proceso del crédito público. ¿Sí? Y te recordarás que todo esto pues se encuentra establecido en el presupuesto, ¿verdad? De la ley orgánica del presupuesto y su reglamento. Entonces, están aquí lo que es la autorización. Vamos a continuar con las etapas del proceso del crédito público. Vamos a hablar ahora de lo que es la negociación. Al hablar de la negociación para llevar a cabo el proceso de negociación, es necesario contar con un eficiente sistema de información sobre el comportamiento y tendencias del mercado de capital, tanto interno como externo. Entonces, esto es en cuanto a la negociación, la cual pues es una etapa del proceso del crédito público. Hablemos de lo que es la contratación, la cual pues también es otra etapa del proceso del crédito público y esta pues dice que una vez negociadas las operaciones comenzará el proceso de la contratación formal,
para lo cual las normas que se dicten establecerán quiénes son los funcionarios legalmente autorizados para poder contraer esta deuda, ¿sí? Es decir, que las contrataciones, pues, de préstamos o fijación de las condiciones de emisión de títulos responderán a la negociación realizada y a las disposiciones legales propias de cada país. Y también tenemos lo que es la etapa del proceso de crédito público, lo concerniente a lo que es la administración y control. Y esta pues nos indica que es la etapa de la administración y control que en la cual las operaciones se vinculan con el funcionamiento de los sistemas de administración financiera y se ejecuta en forma esquemática de la siguiente manera. Número 1, pues va a llevar el registro y verificación de la recepción de los recursos. Así también va a llevar un control de la aplicación de los recursos a los destinados y señalados en la oportunidad de la autorización. También nos indica que la tramitación y el pago de los servicios sea el pago de capital más los intereses. Recordemos que al tener una deuda siempre va a generar esto intereses y el Estado pues no es la excepción. También nos indica que la deuda y del rescate de los títulos y la recuperación de los vales cuando este pues vaya a corresponder, ¿verdad? Entonces, estas han sido lo que es el proceso del crédito público y quiero que me acompañen al artículo 64. Aquí me habla acerca de la autorización del crédito público. Vamos a leerlo y el cual nos indica que ninguna entidad del sector público podrá iniciar trámites para realizar operaciones de crédito público sin autorización previa del Ministerio de Finanzas Públicas. En una parte aquí leímos el día de hoy de que para deber de estar o de llevar este control, pues dice que se verifica quién es la autoridad competente del país para poder firmar, ¿sí? Y para poder empezar esos trámites del crédito público. Entonces, aquí en este artículo artículo 64 de la Ley Orgánica del Presupuesto, nos indica que, y es clarísima, dice, ninguna, dice, entidad de sector público podrá iniciar ningún trámite para realizar operaciones del crédito público sin la autorización previa del Ministerio de Finanzas Públicas. O sea, todo eso va de la mano, ¿sí? No es solamente adquirir una deuda, endeudar, ¿sí? Entonces, esto es lo referente a lo que es en las etapas del crédito público, la autorización que tenemos que tener en Guatemala, el cual pues debe ser avalado, dijimos, por el Ministerio de Finanzas Públicas, ¿sí? Y también contamos pues con que realizar y en el artículo 71 bis
quiero que me acompañen también, está la documentación de operaciones del crédito público en el mercado internacional. Vamos a leer este. Dice, la documentación de operaciones del crédito público que se deriven de las emisiones internacionales, incluyendo la que se encuentra en circulación de préstamos externos y de las operaciones de la gestión de pasivos realizadas en el mercado internacional, están exentas de los requisitos de los documentos provenientes del extranjero. Y estos documentos pues se rigen por las normas especiales de orden interno o internacional, de acuerdo a la ley del organismo judicial. Recordemos que hay unos documentos, sí, que vienen, y especifica aquí, que son provenientes del extranjero, pero dice que en esta clase, en esta materia, pues están exentos. Y la manera de cómo rescatar esos títulos, pues nos indica el artículo 72 de la Ley Orgánica de Presupuesto, dice que el Ministerio de Finanzas Públicas podrá rescatar anticipadamente los títulos de la deuda pública que haya emitido, para lo cual queda autorizado a que en forma directa o por medio de agentes financieros efectúe las operaciones de recompensa de lo que es la deuda pública, o sea, del crédito que ha obtenido, pues como se ha endeudado, ¿verdad? Va a obtener de la deuda pública que tienda a reducir su monto o a obtener condiciones ventajosas respecto a las originalmente pactadas. Y pues en el artículo 73 me habla acerca de los requisitos del desembolso. Entonces, para que tú los puedas estudiar en la casa. Tenemos a continuación nuestras preguntas de estudio correspondientes a nuestra clase número 13 de Derecho Financiero y Bancario. La pregunta número 1 es: defina qué es el crédito público. Pregunta número 2: ¿cuáles son los objetivos del crédito público? Pregunta número 3: ¿de qué se encarga la Tesorería Nacional? Pregunta número 4: ¿a qué se destinan los recursos provenientes del recurso público? Y pregunta número 5: ¿de qué se encarga la Dirección Técnica del Presupuesto? Estas entonces han sido nuestras 5 preguntas de estudio correspondientes ya a la semana número 13. Recordemos que esta pues ya es para el examen final, ¿sí? Entonces, para que tú las puedas responder y estudiar en el momento que tú así lo dispongas, ¿sí? Entonces, estas son, repito, nuestras 5 preguntas de estudio correspondientes a la semana número 13 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Quiero dar muchísimas gracias a tu atención y de antemano felicitar a todas aquellas madres que están estudiando en la Universidad Rural de Guatemala. Les deseo que pasen un feliz día de las madres, que Dios les bendiga y muchísimas gracias por tu atención.